Proyecto, exposición. Hola maestro, buenas tardes. Mi nombre es Sergio Daniel Vera Brindis, soy del Salón 1-4 y yo le presento hoy sábado 10 de noviembre del año 2018 el proyecto de exposición sobre los temas que dictó en la clase el día viernes 9 de noviembre. Antes de empezar quisiera comentarle que toda mi información salió del libro, ya que anteriormente ya le había comentado que este fin de semana estaría ocupado, por lo que no pude descargar imágenes ni ejemplos a falta de internet. Tuve que recurrir al libro de la página 133 a la página 141. Sin más que decir, comencemos con la exposición. Para empezar mi exposición, me gustaría abordar en primer lugar rápidamente el concepto de signo lingüístico según Ferdinand de Saussure. Un signo lingüístico es una unidad compuesta por dos elementos, un significante y un significado. El significante es la palabra como tal, y el significado es el objeto de la realidad al que se refiere. A continuación, una imagen y un ejemplo. Sabiendo que el significante es la palabra y el significado es el objeto de la realidad, vamos a empezar la exposición. Sin más, empecemos. Sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? La sinonimia es la relación que se establece entre palabras, cuyo significante es distinto, pero su significado es igual o parecido, ya que el sentido de las oraciones no cambia. ¿Cómo lo identifico? Cuando sustituimos palabras sin alterar el sentido del enunciado. Un ejemplo de él, el que a continuación tienen en pantalla. Nunca saltaría de un paracaídas. Jamás saltaría de un paracaídas. Como ven, alteramos la palabra sinónima con el enunciado, pero este no pierde su significado. A continuación, otro ejemplo de los sinónimos y su uso. A continuación, en su pantalla. Aún sigo esperando su llamada. Vamos a modificar el aún por todavía. Entonces la frase queda así. Todavía sigo esperando su llamada. Como ven, alteramos el enunciado con palabras sinónimas una por otra, sin alterar el sentido del enunciado. ¿Para qué nos sirve? Nos permite darle variedad a nuestro vocabulario y evitar la repetición de palabras. Entonces, brevemente, yo entiendo que el sinónimo es el mismo significado de cualquier palabra, a diferencia que se escribe de otra forma, se pronuncia diferente, pero tiene el mismo significado. Como bien en el ejemplo que les mencionaba, aún sigo esperando su llamada, fue modificado por todavía sigo esperando su llamada. El mensaje sigue siendo el mismo, simplemente el sinónimo aún se modificó por todavía. Antónimo. ¿Qué es un antónimo? Es la relación entre palabras cuyo significante es diferente y su significado es opuesto. O sea, que éste expresa el sentido contrario del significante. Sabemos que el significante es la palabra como tal. Esto nos deja en claro que si la palabra es blanca, el significado opuesto sería negro o opaco. ¿Cómo lo identifico? Porque siempre llevan prefijios como in, des, anti y contra. ¿Estos por qué? ¿O por qué son importantes? In, un ejemplo de esto, súper rápido, de in sería inmoral. Anti, antihigiénico. Contra, contraindicado. Orientado, desorientar. Un ejemplo de estos antónimos y su uso, como los que les acabo de mencionar, otros ejemplos también pueden ser rápido igual a lento. Claro, el sinónimo es oscuro. Agregar
el sinónimo es disminuir. Reforzar, el sinónimo es debilitar. Siempre, el sinónimo es nunca. ¿Por qué? Pues como les mencionaba, el significado es lo opuesto de lo que la palabra expresa. Entonces, cuando decimos rápido, que estamos expresando rapidez, pues opuestamente sería lento. Eso es antónimo. Entonces ya sabemos qué es sinónimo y el antónimo, ya sabemos cómo se identifican y ya tenemos un ejemplo de ellos. Ahora pasemos a los homónimos. ¿Qué es un homónimo? Es la relación entre dos o más palabras, cuyo significante es semejante o igual, pero su significado es distinto. Dicha relación se da en palabras que son iguales en la ortografía y también en la pronunciación. Así pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo lo identifico? Cuando las palabras son iguales en la ortografía o fonéticamente, esto quiere decir que cuando las palabras son iguales por escrito o verbalmente, se denominan onomía absoluta. Y por el contrario, cuando las palabras únicamente se pronuncian igual, pero tienen diferente significado, se denominan onomía parcial. Un ejemplo de los homónimos es banco. ¿Por qué? Porque banco tiene 3 homónimos. El primero es, y se los voy a poner a continuación en su pantalla. Un ejemplo de homónimos: banco. Instituto financiero, banco. Asiento, banco. Conjunto de peces. ¿Para qué nos sirve? Para conocer cómo se relacionan y diferencian las palabras a nivel fonético o ortográfico. Aparte nos permiten tener una mejor comprensión. Homógrafos. ¿Qué es un homógrafo? Los homógrafos vienen de la clasificación de los homónimos. Los homógrafos son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero su significado es diferente. ¿Esto qué quiere decir? Que no porque suenen igual o se pronuncien igual, van a tener el mismo significado. ¿Cómo lo identifico? Ya que se escriben igual, era lo que les comentaba, ¿cómo lo identifico? Se escriben igual, pero su significado es diferente y también depende mucho del contexto. Un ejemplo de frases homógrafas son los que a continuación tienen en su pantalla. Amo, persona que tiene poder sobre otras. O amo, del verbo amar. Vela, del verbo velar. O vela, que es una tela resistente que va en las embarcaciones. O banco, como anteriormente igual dábamos el ejemplo. Banco, un banco de asiento, de sentarse. Y un banco, pues una institución financiera. Como bien mencionábamos, son palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero pues finalmente el significado es diferente. Esas son las frases, las palabras homógrafas. Ahora pasemos con las palabras homófono. ¿Qué es un homófono? Los homófonos son palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de diferente forma y su significado también es distinto. A diferencia de los homógrafos, esta se escucha igual, pero se escribe diferente y su significado es distinto. No como las homógrafas, que se escriben igual, se pronuncian igual y el significado es diferente. A diferencia de estas, se escriben diferente, se pronuncian igual, pero el significado es distinto. ¿Cómo lo identifico? Bueno, pues como precisamente les comentaba ahorita, las identifico porque suenan igual, pero son objetos o cosas muy distintas. O sea, se pronuncian igual,
pero se escriben de diferente forma y su significado igual es diferente. Un ejemplo de palabras homófonas son los siguientes, y a continuación se los pongo en pantalla. Hierba, sustantivo de planta pequeña, de tallo pequeño. O hierba, del verbo hervir, de punto de ebullición. O tubo, con B, que es sustantivo de un objeto cilíndrico y hueco. O tubo con V, que viene del verbo tener o poseer. O y cerrar, del verbo asegurar una cerradura o un objeto. O cerrar, del verbo cortar con la sierra. También reces, del verbo rezar, decir oraciones con sentido religioso. O reces, del sustantivo plural de res de animal. Ahora pasemos con los parónimos. Parónimo. ¿Qué es un parónimo? Palabras cuyo significante es parecido. Sabemos, y para recalcar, sabemos que el significante es la palabra como tal. Palabras cuyo significante es parecido, pero su significado es diferente. Se escriben y se pronuncian de forma diferente. A diferencia de los homófonos, se pronuncian casi igual. ¿Cómo identifico las palabras parominias? Las parominias o parominios se escriben y se pronuncian de forma diferente, es decir, no se pronuncian exactamente igual, aunque el significante se parece, no se pronuncia igual y tampoco es el mismo significado. Esto quiere decir que las palabras tienen mucho en común, parecen ser las mismas, aunque no lo sean. A continuación, le dejo un ejemplo en su pantalla de las palabras parominias y bueno, pues les explico. Actitud y aptitud. Como bien les comentaba, suenan igual, parecen pronunciarse casi igual, pero es muy diferente actitud a aptitud, igual que adoptar a adaptar. Adoptar, pues sabemos que adoptar nos referimos en apropiarnos de alguien. Y cuando nos vamos a adaptar, por mucho que suene casi igual la palabra, adaptar, pues quiere decir que nosotros nos sentamos bien en nuestro entorno o que como bien la palabra lo dice, nos adaptemos al medio en el que estamos, pero no es lo mismo que adoptar. Sin más, empecemos la exposición. Sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Es la relación que se establece entre palabras, cuyo significante es distinto, pero su significado es igual o parecido, ya que el sentido de las oraciones no cambia. ¿Cómo lo identifico? Cuando en un enunciado sustituimos palabras sin alterar el enunciado, Sin más, empecemos la exposición. Sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Es la relación de palabras cuyo significante, sabemos que el significante es la palabra como tal, entonces cuyo significante es distinto a su significado, pero es igual o parecido. ¿Esto qué nos dice? Que la relación entre palabras y el significante es igual o parecida, pero no cambia porque tiene el mismo, a ver, otra vez borra.